Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular el perímetro y el área de algunas figuras planas. Ya sabéis que el perímetro es la suma de lo que miden los lados de la figura y el área su superficie. Comenzaremos con esta primera figura. Supongamos que nos piden que calculemos el perímetro y el área de la siguiente figura: un triángulo rectángulo. Para calcular el perímetro debemos sumar lo que mide las longitudes de los tres lados del triángulo. En este caso conocemos dos de las longitudes, pero necesitamos conocer la tercera. La tercera longitud, que llamaremos x, es la de la hipotenusa del triángulo. Es la hipotenusa porque, como veis, se trata de un triángulo rectángulo. Así que calculemos cuánto vale x utilizando el teorema de Pitágoras. Ya sabéis que mediante el teorema de Pitágoras podemos decir que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, se cumplirá que x al cuadrado va a ser lo mismo que 3 al cuadrado más 10 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 10 al cuadrado es 100, con lo que tenemos que x al cuadrado es 100 más 9, es decir, 109. Si x al cuadrado es 109, x va a ser la raíz cuadrada de 109. Si efectuamos este cálculo, comprobaremos que es 10,4. Así que x mide 10,4 centímetros. Conocemos ya los tres lados del triángulo, así que para calcular el perímetro lo sumaremos. El perímetro va a ser 3 más 10 más 10,4. Si efectuamos esta suma, tendremos un total de 23,4 centímetros. Así que este es el perímetro del triángulo y ahora vamos a calcular su área. El área del triángulo es base por altura partido por 2. Base por altura partido por 2. La base del triángulo la conocemos, mide 10 centímetros, la altura también, 3 centímetros, y este resultado lo partiremos por 2. Tendremos, por tanto, que el área es 30 partido por 2, 15 centímetros cuadrados. No nos olvidemos nunca que la la expresión del área ha de aparecer en unidades cuadradas. Continuemos. Supongamos ahora que nos piden que calculemos el perímetro y el área de la siguiente figura. Se trata en este caso de un rombo. Como sabéis, los rombos tienen sus cuatro lados iguales. Este lado es lo mismo que este y que este. Su longitud coincide. Para calcular el perímetro bastará entonces con conocer la longitud de uno de estos lados y podemos hacerlo utilizando el teorema de Pitágoras de nuevo. Ya veis que en el interior del rombo podemos diferenciar 4 triángulos rectángulos. Si extraemos uno fuera, nos encontraríamos con que de él conocemos uno de los catetos que mide 9 metros, el otro cateto que mide 6 y el que desconocemos es x. Aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es 81 más 36, 6 por 6, 36, 9 por 9, 81, que si lo sumamos nos da 117. Si x cuadrado es 117, x será la raíz cuadrada de 117, que nos da aproximadamente 10,8. Así que 10,8 metros es la longitud de cada uno de los lados de este rombo. 10,8. Una vez que conocemos la longitud de uno de los lados, sabemos que el perímetro será 4 veces ese lado, es decir, 4 veces 10,8, que nos da 43,2 metros. Así que el perímetro de este rombo es de 43,2 metros. Calculemos ahora el área. El área del rombo es
la longitud de la diagonal mayor por la longitud de la diagonal menor partido por 2. En este caso tenemos que la diagonal mayor medirá 12, ¿verdad? Porque si la mitad mide 6, perdón, la diagonal mayor mide 18, 9 más 9, 18. Y la menor mide 12, 6 más 6, 12. Así que tendríamos que la diagonal mayor es 18 por la diagonal menor, que es 12, partido por 2. Si efectuamos este cálculo, nos dará 216 partido 2, 108 metros cuadrados. ¿Sí? Sigamos. Imaginemos que nos piden ahora que calculemos el perímetro y el área de la siguiente figura. Se trata de un trapecio. En este trapecio tenemos la longitud de la base mayor, 13 metros, la longitud de la base menor, 9 metros, y también conocemos la altura. Para calcular el perímetro tendríamos que conocer también la longitud de este lado, que coincide con la de este otro lado. Si observamos el dibujo, podemos comprobar que aquí podemos distinguir perfectamente un triángulo rectángulo del cual conocemos uno de los catetos y nos faltaría por conocer la longitud del otro cateto y también de la hipotenusa. Si conociésemos la longitud del cateto más pequeño, pues aplicando el teorema de Pitágoras tendríamos ya fácilmente la longitud de x. Pues bien, si efectuamos la prolongación tal y como os muestro, sabemos que esta longitud de aquí ha de ser 9. Si en total esto mide 13, nos sobran 4 centímetros, ¿verdad? Porque 13 menos 9 son 4 centímetros, y estos 4 centímetros se tienen que repartir de forma equitativa en estos dos trocitos. Por lo tanto, cada uno de esos trocitos medirá 2 metros. Estos son también metros, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos la longitud de los dos catetos, nos falta la longitud de la hipotenusa. Tendríamos que x al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, 4 más 16, que nos da 20. Si x al cuadrado es 20, x va a ser la raíz cuadrada de 20, que es aproximadamente 4,5 metros. Una vez que conocemos cuánto mide x, podemos calcular el perímetro sumando todos los lados. Este lado mide 13, la base mayor, la base menor mide 9, y los otros dos lados pues miden 4,5 cada uno, es decir, aproximadamente 9 entre los dos. Sería 13 más 9 más 9, es decir, 13 más 18. Si sumamos, pues tendríamos que estos son aproximadamente 31 metros. ¿De acuerdo? Para calcular el área utilizaremos la fórmula del área de un trapecio. Ya sabéis que es base mayor más base menor por la altura partido por 2. La base mayor mide 13, la base menor mide 9. Este resultado lo multiplicaremos por la altura, que es 4, y todo quedará dividido después entre 2. Esto nos da 22 por 4 entre 2, es decir, 88 entre 2, que son 44 metros cuadrados. Pues ya tenemos también el área de nuestro trapecio. Terminaremos con el cálculo del perímetro y el área de un hexágono regular de 6 centímetros de lado. Lo tenemos aquí ya dibujado. Colocamos la medida del lado, 6 centímetros, y por tanto el perímetro es muy simple. El perímetro es 6 veces la longitud del lado, es decir, 6 veces 6, 36 centímetros. Para calcular el área tenemos que aplicar la fórmula que nos dice que es perímetro por apotema partido por 2.
El perímetro lo conocemos, es 36, pero necesitamos calcular la apotema. Ya sabéis que en un triángulo, en un hexágono regular, si efectuamos divisiones, obtenemos 6 triángulos que son equiláteros, es decir, la longitud de sus lados coinciden. La apotema va a ser la altura de cada uno de esos triángulos. Si sabemos que los 3 lados de cada uno de los triángulos son iguales, podemos deducir que esto mide 6 y por lo tanto la mitad serán 3 centímetros. Si extraemos ese triangulito fuera, tendríamos una situación como esta. Un triángulo rectángulo del que conocemos que el cateto menor mide 3, la hipotenusa mide 6 y la apotema, que es lo que queremos calcular, sería el otro cateto. Aplicando el teorema de Pitágoras tendríamos que se cumple que 6 al cuadrado es igual a al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, 36 es a al cuadrado más 9. Por lo que a al cuadrado va a ser 36 menos 9, que es 27. Si a al cuadrado es 27, a será la raíz cuadrada de 27, que es aproximadamente 5,2 centímetros. Ya tenemos A, tenemos también el perímetro, así que simplemente sustituimos. El área del hexágono sería perímetro 36 por apotema 5,2 partido 2. Si efectuamos estas operaciones, tendríamos que 36 entre 2 es 18, tendríamos 18 por 5,2, que es aproximadamente 93,6 centímetros al cuadrado. Pues bien, espero que estos ejemplos hayan servido para tener un poquito más claro cómo calcular el perímetro y el área de las figuras planas cuando no tenemos toda la información y necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Un saludo.